Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él, en el Dios de nuestra salvación, en el Dios que es nuestro refugio, es nuestra torre fuerte. Él es nuestro príncipe de paz, Él es nuestro gozo. Tantos nombres que hemos descubierto en Dios, tantas virtudes y características en las que Dios se ha presentado a nuestra vida. Durante esta semana hemos visto su gracia, amén. Hemos visto su misericordia, su provisión, su paz, su gozo. Bendito sea Dios, porque en esta mañana podemos acercarnos a Él y pronunciar delante de Él tantas bondades que Él ha hecho para nosotros. Y yo quiero invitarles, quiero primeramente darles la bienvenida a mis hermanos que se encuentran aquí en casa, pero también si usted nos está viendo por medio de esta transmisión, sea bienvenido a este tiempo para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Le invitamos a que lo haga con todo su corazón, a que deje de hacer lo que estaba haciendo ahí probablemente y nos enfoquemos a bendecir el nombre de nuestro Dios en esta mañana, porque Él es digno, Él es merecedor de toda la gloria, de toda la honra. Él merece que pongamos nuestra atención este día que es dedicado para exaltarle, para bendecirle, pero también para escudriñar su palabra y para inquirir en su casa, en su presencia. Hermanos, vamos a orar para dar inicio a este tiempo. Y luego les daré oportunidad de buscar en su Biblia la epístola a los Romanos. Pero antes vamos a bendecir el nombre de Dios, vamos a exaltarle con nuestra boca, con nuestras palabras, y vamos a agradecerle porque Él es bueno. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos venido, Señor, para darte la gloria, el honor de vida a tu nombre. Gracias porque durante esta semana tú te has presentado como nuestra paz, tú te has presentado como nuestra fortaleza, has sido nuestro refugio donde hemos corrido, Señor, constantemente, y tú nos has sostenido, Padre. Gracias, porque si estamos de pie, Señor, y estamos ahora aquí en este lugar, estamos dispuestos para adorarte, es porque tú has sido con nosotros, Dios, porque hemos visto tu misericordia, tu mano guardándonos, protegiéndonos. Gracias, Señor, porque podemos bendecir tu nombre, Señor, podemos reconocer tus bondades, Padre. Gracias. En esta mañana queremos reconocer que tú eres nuestro Dios y no hay nada fuera de ti. Queremos reconocer que tú has sido maravilloso para nuestras vidas, nos has guardado, nos has bendecido, y todo, Señor, ha sido por tu amor, por tu misericordia que has extendido para nosotros. Padre, gracias te damos, Señor. En esta mañana queremos alabarte con libertad, acercarnos a ti confiadamente al trono de tu gracia y clamar a ti, Abba Padre. Clamar a ti, Abba Padre. Gracias, Señor, por tanta bondad. Gracias, Dios, por tanta misericordia que tú derramas sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Señor, es por eso que estamos buscándote. Es por eso que estamos aquí, Señor, agradecidos, porque tú has sido grande en misericordia, grande en bondad. Recibe, Dios, la alabanza de tu pueblo. Recibe, Dios, el fruto de nuestros labios, Señor, al decirte cuánto te amamos, cuánto te exaltamos, Señor, al expresarte nuestra gratitud. Recibe, Dios, esta ofrenda de alabanza, Padre, porque solamente a ti dirigimos nuestras manos, a ti dirigimos nuestro canto, Señor. Gracias te damos. Bendícenos en este día que hemos dispuesto, Dios, para venir delante de ti. Bendice a tu pueblo con paz. Bendice a tu pueblo con bendiciones celestiales. Que tu pueblo, Señor, goce de tu presencia este día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros.
Avívanos, Señor. Trae fortaleza, trae revelación, trae sabiduría, conocimiento. Manifiéstate, Señor, en medio de tu pueblo, porque anhelamos tu presencia, Dios. Anhelamos ser llenos más y más de ti, Espíritu de Dios. Anhelamos que tú te muevas, que tú sigas obrando, Señor. Deseamos que tú sigas cumpliendo tu propósito, tu voluntad, tus promesas en nosotros. Padre, anhelamos que tú sigas obrando en medio de los tiempos, Señor. Avívanos en medio de estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor. Abre los cielos esta mañana. Abre los cielos, Señor. Y que podamos ver tu gloria. Que podamos, Señor, sentir tu presencia. Que podamos, Dios, tener esa comunión íntima contigo. Padre, en el nombre de Jesús, que tu pueblo se goce al ministrarnos, Señor, al que tu presencia se presente y se pase entre nosotros. Que tu pueblo, Señor, pueda sentir tu presencia, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra. Aleluya, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. El apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 8, del versículo 28 en adelante, y yo quiero invitarle a que abra, por favor, su Biblia en Romanos capítulo 8, del versículo 28 en adelante. Y este hermoso pasaje nos habla de cómo el Hijo de Dios, la hija de Dios, es más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leerlo con toda nuestra atención. Romanos 8, versículo 28 en adelante. Romanos 8, 28 en adelante. Dice las Escrituras: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pues, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Versículo 35 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Y luego dice el apóstol Pablo en su palabra, en la palabra de Dios, dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esta mañana vamos a celebrar el amor de Dios. Amén. ¿Está listo? Vamos a celebrarle, vamos a bendecirle, porque Él nos amó profundamente. Él nos ama con amor eterno. Y Él se reveló por medio de Jesucristo. Y en este día vamos a celebrar esa comunión, ese nuevo pacto con Él. Amén. Y vamos a bendecir el nombre de Dios. Vamos a darle gloria y honor a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado, ¿verdad?, de la potestad, de la muerte. Nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida. Amén, hermanos. Porque Cristo Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia. Y ese es un motivo de alegría y de gozo al estar en la presencia del Señor. Vamos a adorar al Señor, vamos a alabar su nombre. Darle alabanza y adoración a nuestro Rey, ¿verdad? Hay un canto muy hermoso que dice: te doy gloria. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras
poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te proclamaron rey por siempre. Con una corona de espinos te proclamaron rey por siempre. Con una corona de espinos te proclamaron rey por siempre. Con una corona de espinos te proclamaron rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén, amén, amén. Damos gloria y honra a nuestro Dios, a nuestro Señor. ¿Qué le parece si hacemos una oración, hermanos, de gratitud a nuestro Dios? Sabemos que Dios está aquí con nosotros, que Dios es el que se mueve entre nosotros. Su Santo Espíritu está aquí con nosotros, derramando su bendición. Su Santo Espíritu está en medio de nosotros, saciando nuestra sed de Dios, nuestra hambre de Dios. Él está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Adore al Señor, dígale gracias, Padre, por este hermoso día, Dios. Gracias por la vida, la salud que tú me has dado, Señor. Gracias porque nada nos podrá separar, Señor, de tu amor, Jesús.
Gracias porque tu palabra dice, Señor, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, Señor. Señor, nada nos podrá separar de tu amor, oh Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tú estás obrando, Señor, en nuestros corazones. Y tú estás, Señor, llevando a cabo tu voluntad, que es buena, agradable, perfecta, Señor, en nuestras vidas. Hoy podemos adorarte, Señor. Hoy podemos exaltar tu nombre, Dios, y darte a ti toda gloria y honra que tú mereces, Señor. Porque nos libraste del poder de la muerte, Señor. Nos libraste, Señor, de las cadenas que nos mantenían atados, Señor. Siguiendo tradiciones, Señor, que para nada glorificaban tu nombre, Dios. Siguiendo caminos, Señor, que en nada nos bendecían, Dios. Pero gracias porque Cristo Jesús nos ha hecho libres, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos vida nueva, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de vivos y no de muertos, Señor. Y por eso te adoramos en este día, Señor. Aunque muchos rinden adoración, Señor, a los muertos, Señor, a los ídolos, nosotros rendimos adoración al Dios vivo, al Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor. Te adoramos, Dios. Gracias por tu presencia entre nosotros. Glorifícate, Señor, en medio de nuestras vidas. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Una vez más, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Señor, tú eres milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, en mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, en mi corazón, te adoraré, te adoraré. Una vez más, aquí estás, sanando mi corazón, sanando mi corazón, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, cumples promesa.
así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, Señor milagroso, abres camino, Señor, donde no lo hay. Y siempre estás obrando, Señor, a favor de los que te buscan, Señor. Siempre estás obrando, Señor, a favor de tus hijos. Y por eso te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Porque sabemos que tú harás milagros, prodigios, maravillas alrededor de nuestras vidas, Señor. Para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor, ahora y siempre, Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honor a ti, Señor. Amén, amén. Nuestro Dios es poderoso, hermanos. Él abre camino donde no lo hay. Él cumple promesas, ¿verdad? Él es nuestra luz. En medio de las tinieblas podemos adorarle, exaltarle, bendecirle. Gracias a Dios porque Él es nuestro Señor. Amén. Qué hermoso es sentirnos libres, ¿verdad? De toda maldición, de toda condenación. Qué hermoso es sentirnos libres, ¿verdad? De toda opresión del enemigo y poder alabar al Señor con libertad. Pueden tomar su lugar un momento, hermanos. Y vamos a, quiero invitar a alguien, si gusta pasar a alguien a dar un testimonio de acción de gracias, pues este es el momento.
Si alguien quiere compartir alguna palabra de gratitud al Señor, este es el momento, hermanos. Creo que todos estamos agradecidos con Dios. Había un hermano que decía, yo creo que todos estamos agradecidos con Dios. Sí, ¿verdad? Todos estamos agradecidos. Pero es bueno contar las maravillas de nuestro Dios, ¿verdad? Es bueno contar lo que el Señor ha hecho por nosotros para poder testificar de su poder, de sus obras, de sus maravillas. ¿Habrá alguien agradecido con Dios, hermanos, en esta mañana? ¿Amén? Que quiera testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Hermana Olga. Dios los bendiga, hermanos, en este día. Pues no pensaba pasar porque la vez pasada pasé, dirán siempre, es la misma. Pero pues como dice el pastor y dice su palabra, ¿verdad? Que debemos de anunciar las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo no voy a testificar yo que estuve a las puertas de la muerte, se puede decir, y Dios me sacó con mano poderosa? Y por fe, hermanos, yo declaro que yo estoy sana por el poder de la palabra de Dios y por el poder de su Santo Espíritu. Aunque a veces tengo leves molestias, pero yo sé que eso lo voy a vencer. Como dice la palabra, que en su nombre somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo el domingo, a mí me encanta venir a la iglesia, para mí es un placer, es como cuando iba a los bailes que hasta le corría. Así ahora más, me gozo en venir a la casa de Dios y ahora más le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar viva, de estar en pie, de respirar, de moverme, de cuando uno se enferma así en una gravedad, uno como que agarra más fuerzas en el espíritu para ver la vida de otra manera, o sea, te vuelves más comprensivo con el que está enfermo, te pones en la posición del otro que siente la enfermedad, la necesidad, porque no es lo mismo cuando uno está sano, o a lo mejor puedes estar enfermo, pero nunca haber sentir que te estás muriendo, ahí sí es más diferente. Ahí sí como que Dios te confronta realmente con muchas cosas. Y ahora eso he aprendido a ponerme en el lugar del otro, del que esté en una cama, del que esté en una angustia, de que ya nuestras oraciones se vuelven más sinceras, más sabiendo, ¿verdad?, cómo está sintiendo la otra persona que está cambió. Antes yo oraba por los enfermos, iba al hospital y sí me podía ver su situación, pero no hay comparación ahora. O sea, ahora ya es otra manera de mirar las cosas. Y yo estoy bien agradecida con Dios porque Dios ha sido bueno conmigo, porque yo miro el favor y la gracia de Dios sobre mi vida en todo. Hay mucha gente que me aprecia, mucha gente que yo siento que me aprecia de todo su corazón. En lo económico, Dios ha sido tan bueno conmigo que no me ha faltado nada, o sea, nada me ha faltado. En mi fe también, o sea, mi fe me ha sostenido, esa fe que Dios me ha dado, esa fe me ha sostenido en los momentos más peores de mi vida y me sostiene, porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y no se tiene uno que esperar a que te pasen cosas de muerte ni cosas tan graves, sino el justo por la fe vivirá. Es desde el momento que uno abre los ojos en la mañana, ya estás viviendo por la fe.
que si algo te falta, te viene la cosa por la fe que estás viviendo. Si tienes angustia, todo es por la fe, todo. Por eso dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Yo en la noche, todas las noches, yo le doy muchas gracias a Dios de ya estar yo y mi hija en mi casa, salvas, sanas, bien, que cuántas personas les pasan accidentes de carro, les pasan cosas que ya están en hospitales, o sea, ya no están en la noche en sus casas. Como anoche ya me había dormido y me desperté porque oí muchos perros que estaban ladrando. Y yo no sé si eran balazos o no eran balazos, pero yo pensé que eran balazos y así como yo estoy ahorita, me empezó a golpear el corazón muy fuerte, así como a decir, ay, son balazos, y como mi casa es de madera, pues digo, ay, si se andan balaceando por aquí cerca se van a meter, y me empezó así como a un golpeteo en el corazón, como que me quise angustiar. Pero de momento, cuando uno tiene la palabra, como dice Cristo, si la palabra permanece en ustedes, ¿verdad? Esa palabra me quitó, ¿verdad? Digo, no, Dios no me ha dado ese espíritu cobarde, yo tengo dominio propio, Dios está en mí, todo está bien, o sea, todo eso no sé qué sea, pero yo me voy a dormir otra vez. Y así yo cuando no duermo, pongo salmos, pongo una predicación, así ya puse yo una prédica y ya, yo creo no la oí ni 20 minutos, me quedé muy dormida hasta en la mañana. Y pues cómo no darle gracias a Dios por la paz. ¿Dónde compran la paz? No se vende, solamente Dios que nos da esa paz en nuestro corazón. Y por todo le doy, o sea, cosas así que uno no tiene con dinero ni con nada, ¿cómo no agradecerle a Dios por todo eso? Y Dios los bendiga, hermanos. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Hermana Olga, sus lentes, hermana. Es que me los quiere regalar la hermana, ¿verdad? Porque siempre me los deja aquí. Gloria a Dios, hermanos, porque podemos celebrar la vida que el Señor nos da, ¿verdad? Podemos estar contentos. Ayer preguntaba un joven, ¿verdad? Ahí por el Facebook, que si eran cohetes o si eran balazos, ¿verdad? Lo que se escuchaba. Y comenzamos a poner ahí feliz año nuevo, ¿verdad? Yo creo que están celebrando ya el año nuevo, ¿verdad? Ya quieren que se acabe el año. Pues quién sabe qué sería, hermanos, pero gracias a Dios que el Señor nos da paz, ¿verdad? El Señor nos da paz, el Señor nos da tranquilidad, nos da seguridad. Ayer me preguntaban, ¿cómo les ha ido con todo esto, ¿verdad? De la violencia aparente que se mueve en la ciudad. Y yo les decía, pues gracias a Dios estamos bien. Le digo, no nos ha pasado nada, gracias a Dios. Hemos ido, hemos regresado, ¿verdad? A veces en la noche, pero Dios nos ha guardado, ¿verdad? Y Dios ha tenido cuidado de nosotros. Gracias a Dios porque Él nos guarda, hermanos, del peligro y de la muerte. Y en este día tan especial, hermanos, estamos conmemorando, ¿verdad? La comunión, la Santa Comunión. Así es que les voy a invitar a estar de pie y vamos a participar, ¿verdad?, de la comunión. Vamos a venir a la mesa del Señor recordando una vez más, ¿verdad?, su sacrificio por nosotros. Una persona decía, otra vez lo vamos a hacer, porque pasó el mes muy rápido, ¿verdad? No aquí en la iglesia, sino en otra iglesia, ¿verdad? En otra congregación. Nos tocó ver en plena transmisión, ¿verdad?, que una persona le dijo al pastor, otra vez lo vamos a hacer. Yo creo que se le hizo muy rápido, ¿verdad?, que pasó el mes muy rápido. Entonces el pastor le dijo, otra vez lo vamos a hacer. Porque la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que recordarlo y tenemos que traer a la memoria el sacrificio de Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros, para que no se nos olvide lo que el Señor ha hecho. Dijo el pastor, para que no se nos olvide, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho. Ciertamente, hermanos, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, nos acercamos recordando esa obra maravillosa del Señor y ese nuevo pacto en el cual usted y yo estamos ahora viviendo, ¿verdad?, en comunión con Dios, ese nuevo pacto que se estableció en la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Así es que vamos a orar en esta tarde, ¿verdad? Ya casi tarde, son las 11:45, vamos a
a orar para consagrar estos elementos para participar de la comunión. Vamos a orar, hermanos. Padre, en verdad, Señor, estamos muy agradecidos porque tú enviaste, Señor, a tu Hijo al mundo, no para condenar al mundo, Señor, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Gracias, Señor, porque Jesucristo, el Cordero de Dios, es quien quita el pecado del mundo, Señor. Y al acercarnos a tu mesa, Señor, venimos en arrepentimiento primeramente, Señor, pidiéndote que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados, Señor. Si de alguna manera, Señor, hemos ofendido tu nombre, que tú tengas misericordia de nosotros, que sea tu sangre preciosa, Señor Jesús, lavando nuestros cuerpos, Señor, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, de todo rasgo de pecado, Señor. Que podamos acercarnos a tu mesa con confianza, Señor, porque tú mismo nos invitas, Señor, a venir. Tú mismo nos invitas, Señor, a venir a ti, los que están cansados, trabajados, cargados. Tú dices, Señor, yo les haré descansar. Señor, podemos encontrar ese descanso en ti, esa paz en ti, Señor. Y en esta hora venimos a tu mesa, Señor, con gratitud y bendecimos, consagramos, Señor, los elementos, el pan, Señor, el jugo, Señor, que representa tu cuerpo y tu sangre, que son solamente símbolos, Señor, de tu sangre y de tu cuerpo que fueron entregados por nosotros, Señor. Al participar de esta comunión, Señor, rogamos que sea tu Espíritu en nosotros, Dios, impulsándonos, Señor, moviéndonos cada día a amarte más, Señor, a buscarte más, a servirte más, Señor. Que nunca olvidemos ese sacrificio de nuestra redención y seamos agradecidos, porque cada día que lo hacemos, Señor, cada vez que participamos, Señor, de tu pan, de la copa, Señor, la muerte del Señor anunciamos, dice tu palabra, hasta que tú vengas, Señor. Gracias, Dios, gracias por darnos esta bendición de poder acercarnos a tu mesa. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Voy a pedir a Abraham, ¿verdad?, y a mi hermana Lucy que nos ayuden para impartir los elementos, hermanos. Y vamos a esperar a que todos, ¿verdad?, lo tengamos para participar juntos, recordando, ¿verdad?, que estamos celebrando el sacrificio de nuestro Señor, conmemorando, ¿verdad?, trayendo a la memoria una vez más el sacrificio de nuestra redención. Vamos a compartir los elementos. Pueden pasar, no se preocupe, hermano, ahí van a pasar a su lugar. Recordando que el pan que nosotros partimos es símbolo, ¿verdad?, de el cuerpo que fue entregado por nosotros, el cuerpo del Señor Jesús que fue entregado por nosotros. Y la copa que tomamos, ¿verdad?, es símbolo de la sangre que fue derramada por nuestros pecados, sangre del nuevo pacto, sangre de nuestra redención. La palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Gracias a Dios por Jesucristo que derramó su sangre por nosotros, hermanos. Y ahora, por su sacrificio, nosotros tenemos redención, el perdón de nuestros pecados, para poder acercarnos a Dios con confianza, para poder acercarnos a Dios, ¿verdad?, con gratitud, con alegría, sabiendo que tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a esperar a que todos tengamos nuestros elementos, hermanos, para participar. Sí, pues, también puede pasar. Así.
Y siguiendo, hermanos, la lectura de la palabra del Señor, ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a los hermanos de Corinto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermanos, al tomar el pan, símbolo del cuerpo de Jesús, lo hacemos en su memoria. Amén. Tomemos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, hermanos, en memoria del Señor y de su sacrificio. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos, pues dice tu palabra, Señor, que todas las veces que comiéremos este pan y bebiéremos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y así como lo hacían, Señor, los discípulos de la iglesia primitiva, Señor, nosotros también traemos a la memoria, Señor, tu sacrificio que nos ha hecho libres, Señor, de la condenación, que nos ha hecho libres de la muerte, de la potestad de la muerte. Sabemos que ahora, Señor, por tu sangre tenemos entrada a este nuevo pacto de bendición, Señor, pacto de vida, Señor, y damos gracias a Dios por su redención. Gracias a Dios por su gran amor que nos salvó y nos hizo libres. Gracias porque dice tu palabra también, Señor, que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hoy celebramos, Señor, esa vida nueva que tú nos das. No celebramos la muerte, celebramos la vida que Cristo Jesús ganó para nosotros con su sacrificio. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa vida nueva que tú nos has dado. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Tome su lugar. Y mire qué hermoso es que podamos nosotros traer a la memoria el sacrificio del Señor Jesús. Porque fue su sangre derramada en la cruz, fue su cuerpo inmolado por nosotros, los pecadores, a fin de que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia, hermano. Vida en abundancia. Sabe que cuando Dios formó al hombre, a Adán y Eva, ¿verdad?, y los puso en el huerto, uno de los deseos de Dios es que ellos no experimentaran la muerte, que ellos no fueran, ¿verdad?, dañados por la muerte. Cuando leemos ahí en Génesis, encontramos, ¿verdad?, que Dios les da indicaciones de que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Les dice el Señor: porque el día que coman de ese árbol, ¿verdad?, ciertamente morirán. Dios no deseaba la muerte, ¿verdad?, del ser humano. Sin embargo, el ser humano prefirió desobedecer a Dios y tomar, ¿verdad?, de ese árbol.
Y en esa desobediencia, lamentablemente, ¿verdad? Por esa desobediencia y esa rebelión, entró el pecado al mundo. Y dice la palabra que por el pecado entró también la muerte. O sea, no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es que tengamos vida y vida en abundancia. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos. No desea Dios la muerte del impío, sino que pueda experimentar vida en abundancia en Él. Qué hermoso es que aún siendo nosotros pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Dios vino para cubrir, ¿verdad?, el pecado de Adán y de Eva con una piel, ¿verdad?, de algún animalito que tuvo que ser sacrificado, para cubrir la desnudez. Eso era símbolo precisamente de lo que haría Jesús por nosotros, hermanos. Y qué hermoso es saber que hoy nosotros tenemos vida gracias a Cristo Jesús. Y tenemos la promesa también de una vida, no solo una vida abundante aquí en la tierra, sino una vida eterna allá en los cielos con Él. Amén, hermanos. Esto es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nuestro Dios, el Dios vivo, no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. El Dios verdadero en el cual nosotros creemos es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Es un Dios que imparte vida y no muerte. Ciertamente el juicio de Dios cayó, ¿verdad?, sobre muchos que prefirieron seguir sus pecados, en sus maldades. Ciertamente el juicio de Dios cae sobre aquellos que prefieren ignorar la misericordia de Dios y que se vuelven contra Dios en rebelión. Pero no es porque Dios quiera, ¿verdad?, hacer morir al impío, sino porque el impío acarrea para sí mismo condenación y muerte, ¿verdad? Cuando se aparta de Dios, cuando vive sin Dios, cuando no escucha la palabra de Dios. Este viernes estuvimos compartiendo una reflexión con un grupo de hermanas. La mayoría son hermanas, aunque hay también matrimonios, ¿verdad?, y hermanos por ahí, jóvenes. Pero la mayoría son hermanas que todos los días tienen una reflexión, hermanos, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Una de mis sobrinas sintió en su corazón iniciar una serie de reflexiones, ¿verdad?, de la palabra de Dios a través del Facebook. Ya ven que ahora, bueno, con el tiempo que estamos viviendo, el Facebook se ha vuelto una herramienta muy, muy esencial, ¿no?, para la predicación de la palabra. Y a través de esta red social, ¿verdad?, se ha predicado la palabra en muchos lugares, hermanos. Hasta donde no nos damos idea de pronto, ¿verdad? El mensaje de la palabra está llegando a través de los medios de comunicación, de los celulares, de las computadoras. Ahorita mismo, ¿verdad?, estamos transmitiendo para los hermanos que están en su casa, pero no solo para ellos, sino para otros que ven más allá, ¿verdad? Y una de mis sobrinas se le ocurrió comenzar a tener un tiempo de reflexión en la palabra y comenzó a invitar a mis otras sobrinas, a mis hermanas, a los hermanos de su iglesia donde ella se congrega. Pero esto comenzó a crecer, hermanos. De pronto más personas no cristianas comenzaron a añadirse y ahorita ya es un grupo bien grande. No solo de Monterrey, ¿verdad?, sino llegan hasta Dallas, hasta Houston, hasta San Antonio. Hay personas que están integradas, ¿verdad?, en este grupo y todos los días se conectan, de lunes a viernes se conectan de 9:30 hasta casi 10:30 u 11, meditando en la palabra del Señor. Durante toda esta semana pasada estuvimos reflexionando en lo que era el Día de Muertos, ¿verdad?, y el Halloween.
Ya ven que ahorita la celebración de moda es eso, ¿no? En el mundo. Gracias a Dios que por la pandemia, ¿verdad? Esto cesó un poquito, ¿verdad? No fue como años anteriores. Gloria a Dios por eso. Pero lamentablemente el mundo sigue atado a esas tradiciones que no glorifican a Dios. Y estuvimos compartiendo una reflexión, un estudio sobre el Día de Muertos. Y es interesante que cuando uno estudia acerca de toda esta celebración de el Día de Muertos, es una celebración que era propia de nuestra cultura, o sea, como mexicanos, ¿verdad? Desde nuestros antepasados, el Día de Muertos es una celebración que tiene su origen prehispánico, ¿verdad? Allá con los mayas, con los aztecas, ¿verdad? Con las etnias, los purépechas, los totonacas, y todas estas etnias, ¿verdad? De las cuales nosotros venimos, ¿verdad? Celebraban a la muerte, incluso ofrecían sacrificios humanos, ¿verdad? A sus dioses, y tenían un concepto del inframundo, así le conocían ellos, ¿verdad? Al lugar del más allá, al cual las almas iban, en el cual las almas iban a iniciar un viaje para llegar hasta su destino eterno. Y los mayas, los totonacas, ¿verdad? Los aztecas, tenían un concepto acerca de la divinidad y de la muerte también. Pero algo que nos llamaba la atención es que ellos conservaban los cráneos, los restos humanos, ¿verdad? De aquellas personas que eran ofrecidas en sacrificio a sus dioses. Y por eso es que vemos de pronto en las pirámides, ¿verdad?, que dan testimonio de esos grupos étnicos. Vemos que en las pirámides hay figuras de cráneos, ¿verdad?, de muertes. Cráneos que eran símbolo, ¿verdad?, de la muerte. Veneraban ellos a la muerte, ofrecían sacrificios a la muerte. Y lamentablemente nuestra nación mexicana, hermanos, ha estado sumida precisamente en esos espíritus de error, ¿verdad? Y todo lo malo que estamos viviendo como nación es debido a eso, ¿verdad? A que somos una cultura que de alguna manera sus fundamentos estaban puestos, ¿verdad?, en darle culto a la muerte, en celebrar la muerte, en honrar la muerte, en honrar dioses paganos. Y cuando leemos la palabra del Señor, encontramos que Dios le dice a su pueblo, ¿verdad?, que se guarden de los ídolos que los demás pueblos adoraban, ¿verdad? Al llegar a la tierra que Él les daría, le dice, guárdense de los ídolos, pero no solo de los ídolos, sino de las costumbres también que ellos tenían, que adoraban también a otros dioses, que adoraban y veneraban la muerte también. En muchas culturas, hermanos, si usted mira, hay una idea, una concepción acerca de la muerte y acerca del más allá también. Los griegos, los mayas, ¿verdad? Antiguamente nuestros pueblos étnicos de aquí de México, en el hinduismo, ¿verdad? También veíamos que hay una concepción acerca del más allá. Y sabe que el único que nos ofrece un camino directo a Dios y al Padre es Jesucristo. Todas las demás concepciones, ¿verdad?, de la muerte, todas las demás religiones que tienen el concepto de la muerte, no nos ofrecen un camino directo. Desde los mayas, ¿verdad?, había una concepción de que la persona que moría iniciaba un viaje en ese inframundo, ¿verdad?, donde había etapas por las cuales él tenía que pasar para llegar hasta el último destino, ¿verdad? Incluso tenían ellos la concepción, ¿verdad?, de que si una persona moría ahogado, ¿verdad?, en el agua, estaba destinado a ir a un lugar. Si moría, ¿verdad?, en la guerra, estaba destinado a ir a otro lugar. Si era un niño, estaba destinado a ir a otro lugar. Y al final de todos esos lugares, ¿verdad?, estaba
lo que ellos consideraban como su cielo, ¿verdad? Que era el lugar de descanso eterno. Pero primero los cuerpos o las almas tenían que pasar, ¿verdad?, por ciertos niveles. Y muchas culturas así lo hacen, hermano. Manejan esta idea, ¿verdad?, de que hay un peregrinar en el más allá. Pero el único que nos ofrece un camino al Padre es Jesucristo, ¿verdad? Y qué interesante que Jesús dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no nos ofrece caminos intermedios, ¿verdad?, sino nos ofrece un camino directo al Padre para buscar a Dios mientras vivimos y encontrar la vida que Dios anhela para nosotros, pero también nos da una esperanza para el más allá, es decir, para nuestro descanso eterno. Y Jesús no anduvo predicando, ¿verdad?, que íbamos a tener que pasar por ciertas etapas en el más allá, o que íbamos a llegar a un purgatorio, ¿verdad?, para purgar nuestros pecados, nuestros males. Jesús no estuvo predicando nada acerca de eso. Imagínense aquel ladrón, ¿verdad?, que estaba junto a la cruz con Jesús y que le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Imagínense que Jesús volteara y le dijera: bueno, vas a morir, tu alma va a ir a un lugar desconocido, vas a tener que transmigrar, vas a tener que pasar por varias etapas, por varios niveles espirituales antes de llegar al cielo. Imagínense qué esperanza, ¿no? Pero aquel hombre tuvo mucha fe, ¿verdad? Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y qué interesante que Jesús le dice, ¿qué le dijo Jesús? Cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús le asevera, ¿verdad?, con tanta seguridad, le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la esperanza que Cristo Jesús vino a dar al ser humano, hermano. Ciertamente el ser humano tiene necesidad de Dios y anhela llegar al cielo, ¿verdad?, al destino eterno de descanso, de paz. Pero cuando vivimos sin Cristo y cuando vivimos alejados de Dios, de pronto encontramos que las religiones y muchos grupos, ¿verdad?, religiosos ofrecen caminos diferentes a los que Jesús vino a trazar en su persona. Las festividades de nuestros antiguos eran festividades que estaban presididas principalmente a una diosa llamada Mictecacihuatl. Mictecacihuatl era su diosa, la diosa de la muerte, la dama de la muerte. ¿Ha visto usted a la Catrina famosa con la que se visten muchas personas? ¿Sí ha visto eso? Bueno, precisamente esa era la diosa, ¿verdad?, de la muerte, a la que ellos le rendían culto, tributo, ¿verdad? Y era esposa de un dios que ellos conocían como, déjenme ver si lo puedo pronunciar porque están bien complicados los nombres, ¿verdad? La diosa era Mictecacihuatl y el dios que era esposo de ella era Mictlantecutli, señor de la tierra de los muertos. Y en esas festividades que ellos hacían, dedicaban a los niños, ¿verdad?, a esos dioses. Dedicaban a los guerreros, ofrecían mujeres vírgenes, ¿verdad?, a esos dioses. Llegaron los españoles a México. Fíjese, algo interesante es que leíamos nosotros, hermanos, hace unos días acerca de la Reforma Protestante. ¿Se acuerda de eso? De la Reforma con Martín Lutero, ¿verdad?, allá en Alemania, en el siglo XVI. Y hay un dato interesante porque cuando Martín Lutero, él escribió 95 tesis, es decir, 95 principios que iban en contra de la Iglesia Católica Romana y de la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Entonces era costumbre, ¿verdad?, que cuando alguien iba a presentar alguna idea, algún concepto, ¿verdad?, sobre enseñanza, sobre doctrina, algún estudio filosófico, ¿verdad?, iban y clavaban, ¿verdad?, las tesis o los escritos que ellos hacían, ¿verdad?, los clavaban
para darlos a conocer, ¿verdad?, en las paredes de las universidades, de las iglesias. Entonces, Martín Lutero clavó las 95 tesis de la Reforma Protestante, ¿verdad?, que dieron inicio a la Reforma Protestante un 31 de octubre en el siglo XVI. Pero en ese momento en que Lutero estaba clavando esas tesis, acá en México, o sea, en nuestro continente, Hernán Cortés estaba llegando a conquistar acá a México. ¿Cómo ve ese detalle? Está interesante, ¿verdad? Que por un lado en el otro continente la reforma está iniciando y acá en nuestro mundo la conquista está llegando, ¿verdad?, por Hernán Cortés. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque con la llegada de los españoles, usted sabe que ellos vinieron a suplantar muchas de sus costumbres, ¿verdad? Lo que hacían los pueblos que conquistaban otros pueblos era que imponían su religión, ¿verdad?, a los pueblos conquistados. En este caso, nuestra religión o la religión del pueblo mexicano, ¿verdad?, católica, pues viene desde los españoles. Pero muchas de las costumbres de ellos fueron añadidas a la cultura que tenían, ¿verdad?, nuestros antepasados. Y se disfrazaron, ¿verdad?, ciertas cosas. De tal manera que a ellos les quitaron a sus dioses, pero les impusieron otros, ¿verdad? Y hay muchas personas que de pronto se han equivocado y han pensado que nuestro evangelio es un evangelio erróneo porque fue un evangelio que llegó por los españoles, hermano. Pero cuando vemos la doctrina de los españoles, ¿verdad?, y vemos la doctrina católica romana, no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo que nosotros predicamos. Y esa es la diferencia. Porque la doctrina de Roma, ¿verdad?, mantenía atado a la gente en una idolatría, en un engaño, en un error, tal manera que las ataduras seguían ahí, ¿verdad? La idolatría, la vida sin propósito. La muerte llegó a ser símbolo emblemático, ¿verdad?, de temor, de incertidumbre para el ser humano, pero también llegó a tomar un tono de broma, ¿verdad? Y por eso es que ahora mucha gente se viste y celebra la Santa Muerte o la muerte, el Día de Muertos, porque llegó a ser algo que trascendió, ¿verdad?, a través de las tradiciones. Hermano, no todas las tradiciones son buenas, ¿verdad? No porque sean tradiciones quiere decir que las tenemos que seguir y observar y creer en ellas, ¿verdad? Hay costumbres que son paganas, tradiciones que se han vuelto costumbres y que su origen era pagano. Entonces el Día de Muertos y el Halloween, ¿verdad?, también tienen su origen, ¿verdad?, en antiguos ritos paganos. Y tenemos que tener cuidado de no observarlos porque Dios aborrece todo esto, abomina todo esto. Y la palabra de Dios nos da luz sobre esto. Considerando que el Día de Muertos no es una enseñanza bíblica y que los cristianos tenemos como norma de fe la palabra del Señor, porque acuérdense que la palabra del Señor ahí en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 dice: toda la escritura, o sea la palabra de Dios, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fue lo que sucedió con Lutero y la Reforma, ¿verdad? La predicación de la palabra comenzó a enseñar, a redarguir, a instruir, a fin de que el hombre se pudiera encontrar con Dios realmente y pudiera descubrir la vida abundante que Dios tenía para él. Y gloria a Dios porque esa reforma llegó a nosotros también a través de la predicación de Jesucristo, ¿verdad? Del Evangelio de Jesucristo, a través de los misioneros que comenzaron a venir también, ¿verdad?, a nuestro continente, más adelante trayendo el Evangelio de Jesucristo. Pero considerando que el venerar a los muertos, hermanos, es una costumbre o tradición humana que va en contra de honrar a Dios y de darle gloria al Dios vivo, al Dios verdadero, tenemos que tener cuidado, pues la palabra nos advierte, ¿verdad?, que no sigamos esas costumbres.
que no sigamos esas enseñanzas. Dice Colosenses, hay un pasaje ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8, muy interesante, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías o de huecas sutilezas, dice la palabra, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que hace Satanás es engañar al ser humano, ¿verdad? Con esas tradiciones, con esas filosofías que son huecas, que son vanas, que no glorifican a Dios. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a la iglesia: cuídense de que nadie les engañe. Amén, hermanos. Y qué terrible es que los conquistadores, ¿verdad?, en lugar de quitar la venda, ¿verdad?, de error en el que estaban nuestros pueblos aquí, en nuestro continente, ellos vinieron y le pusieron otra venda más pesada, ¿verdad?, de idolatría, de paganismo. Gracias a Dios porque el Evangelio de Jesucristo llegó a nosotros para darnos luz y salvación, hermano, para quitar la venda en la que ignorancia, ¿verdad?, en la ignorancia en la que vivíamos. Y ahora la palabra nos dice, ¿verdad?, que no nos engañemos por esas filosofías. Mucha de la cultura griega está basada en filosofías huecas, tradiciones de hombres. Hablábamos de la religión católica, ¿verdad?, y de la reforma protestante, y veíamos que la doctrina de la Iglesia Católica está cimentada en principios de hombres, hermanos, y no conforme a la palabra de Dios. Póngase a estudiar, hermano, la doctrina, toda la doctrina de la Iglesia Católica, y se va a dar cuenta que está cimentada en principios de hombres y no según la palabra de Dios. Considerando que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos, pues con mayor razón, ¿verdad?, no tenemos por qué celebrar la muerte. Qué lástima, ¿verdad?, que por un lado nuestro pueblo mexicano aparentemente crea en Dios, ¿verdad?, y celebre que es un pueblo religioso, temeroso de Dios, pero por otro lado da honor a la muerte y rinde culto a la muerte. Y piensan, ¿verdad?, que el 1 de noviembre los seres que ya murieron y que partieron vuelven a nosotros, ¿verdad?, para convivir con nosotros, y arman los altares y ponen comida, hacen fiestas para dar honor a eso. Ponen comida por si tiene hambre, ponen agua por si tiene sed en el camino al más allá, ¿verdad?, sin saber que Jesucristo es el agua viva, ¿verdad?, que ha venido para saciar nuestra sed, para que no tengamos sed jamás. Se fija, hermano, qué tan contradictorio es, las doctrinas tan contradictorias. Jesús dijo: cualquiera que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá hambre, ¿verdad?, no tendrá sed jamás. Es decir, si participamos con Cristo y de su naturaleza, si participamos con Cristo de su comunión, no tendremos hambre, no tendremos sed jamás. No solo aquí, sino cuando partamos de este mundo, ¿verdad?, porque tenemos un lugar seguro allá en la presencia de Dios, donde Dios está reservándonos un mejor lugar, ¿verdad?, para nosotros. Y ahorita vamos a ver qué tan mejor es. Génesis capítulo 2, versículo 17, ahí está el pasaje, ¿verdad?, donde Dios advierte al ser humano, ¿verdad?, de que se guarde de no comer de ese árbol, para que no experimente los dolores de la muerte. Porque Dios es un Dios que anhela darnos vida. Mire, quiero invitarle a que abra su Biblia en el Salmo 68:20. Este pasaje del Salmo 68:20 saltó a mi vista hoy en la mañana que estaba leyendo la palabra, y vino a confirmar un poquito más, ¿verdad?, lo que Dios estaba poniendo en mi corazón para compartir en esta tarde. Hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmo 68:20, lo voy a leer desde el 19. Dice la palabra: bendito el Señor, bendito el Señor. ¿Cuál Señor? Pues nuestro Dios, el Dios vivo. Dice el salmista: bendito el Señor, cada día nos colma, ¿de qué? De beneficios. Así es nuestro Dios. Cada día nos colma de beneficios, pero también dice: Dios
nuestro Dios ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es librar, ¿de quién? De la muerte. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. A ver, dígalo bien fuerte. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Dios desea darnos vida, puesto que Él es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios vivo y por lo tanto es un Dios de vivos y no de muertos. Cuando vinieron los saduceos, ¿verdad? Ahí está. Esta historia la encontramos en Mateo capítulo 22. Por ahí vinieron los saduceos, que era una secta de los judíos, ¿verdad? Los saduceos eran un grupo. Acuérdense que estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, ¿verdad? Estaban los celotes. Había varios partidos en el tiempo de Jesús también, como ahora. Los fariseos eran los que estaban dedicados a enseñar la ley, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Los saduceos eran otro grupo, ¿verdad?, que también tenían una función importante dentro del pueblo de Dios, pero estos eran más políticos y eran de una clase más elevada, o sea, como que de la clase alta, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús. Pero los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y si usted lee ahí Mateo capítulo 22, vienen a Jesús, ¿verdad?, para ponerle a prueba. Y no sé si ustedes, bueno, vamos a Mateo 22, ¿verdad?, para que no esté usted ahí tratando de recordar. Vamos a Mateo capítulo 22. Dice la palabra, ¿verdad?, que vinieron a Jesús estos hombres. Mateo capítulo 22, versículo 32. Bueno, del 23 al 32, ¿verdad?, tenemos este encuentro de Jesús con los saduceos. Vinieron y ellos creían que no había resurrección, ¿verdad? Y le preguntan a Jesús: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Fíjense el discurso de los saduceos, ¿verdad? Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Wow, imagínense, ¿no? Que 7 hermanos no tuvieron hijos, ¿verdad? Y uno al otro se estuvieron pasando la esposa, ¿verdad?, para ver si les daba hijos. Y dice, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? La pregunta, ¿verdad?, tan necia de los saduceos. Pero esto iba con el fin de ver a ver qué decía Jesús, ¿verdad? Porque si él hablaba de la resurrección, ¿verdad?, pues, ¿qué iba a pasar con aquella mujer? Le expusieron a Jesús un caso como que muy difícil, ¿verdad?, haciéndole creer, ¿qué va a pasar con aquella mujer allá en la resurrección? Pues si tú dices que todos resucitan, ¿verdad? ¿Con quién se va a quedar? ¿De quién va a ser esposa? Y Jesús les dice, erráis. ¿Qué quiere decir la palabra erráis? Están equivocados. La palabra pecado precisamente es errar al blanco, ¿verdad? También. Pero aquí el término que Jesús usa es una equivocación, ¿verdad?, en la que estaban ellos. Estaban completamente equivocados, no sabían nada acerca de la Escritura. Dice, ignoran la Escritura y el poder de Dios. Y así está mucha gente hoy, hermanos, lamentablemente, ignorando las Escrituras e ignorando el poder de Dios. Porque si la gente conociera la palabra y si la gente conociera al Dios de la palabra, pues no honrarían a los muertos. Ni siquiera rendiríamos culto a la muerte, ¿verdad? Y fíjese hasta qué extremo en nuestra nación comenzó a rendírsele culto a la muerte, que ahora ya la consideran un ídolo y la veneran como un ídolo que puede favorecer a aquellos que se acercan a ella. Qué terrible es esto. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Pero el asunto está en que Jesús les dice, porque en la resurrección ni se casarán,
ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. O sea, los saduceos estaban pensando que iban a hacer las cosas igual que aquí en la tierra. No, hermano, allá va a ser otra cosa. Acuérdense que la palabra de Dios dice en Apocalipsis que serán hechas las cosas nuevas, ¿verdad? Todas las cosas serán hechas nuevas. Todas estas cosas de aquí en el mundo pasarán, ¿verdad? El cielo y la tierra pasará y allá serán las cosas hechas nuevas. Y entonces dice el Señor: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y dice Jesús: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando Dios le dice a su pueblo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios no está hablando como recordando a los patriarcas que murieron, no, Dios está hablando de ellos como que viven, como que tenían vida, ¿verdad? Dios trata con hombres vivos y les expresa a ellos sus planes, sus propósitos, sus promesas. No a los muertos. Dios trató con los vivos, ¿verdad? Y Dios trata con los vivos, porque los muertos ya para qué, ¿verdad? Dice la palabra. Ya no pueden ni siquiera tomar decisión. Ya después de muerto uno no tiene más capacidad, hermano, para decidir, incluso para aceptar a Jesús, ¿verdad? No, ya no hay oportunidad. Todo lo tenemos que hacer aquí mientras estamos en vida, ¿verdad? Hay que buscar a Dios mientras estamos aquí, mientras puede ser hallado, en tanto que Él está cercano, en tanto que tenemos vida, porque nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y dice la palabra: oyendo esto la gente se admiraban de su doctrina. ¿Por qué, hermanos? Porque la doctrina de los saduceos negaba la resurrección y la doctrina de los fariseos iba en contra, ¿verdad?, de la verdadera doctrina de Cristo. Entonces la gente se maravillaba de oír la doctrina de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo ofrece vida en un Dios vivo. Amén, hermanos. Esperanza de salvación y de vida para aquel que no la tiene. Y Jesucristo tiene la autoridad sobre la muerte y su deseo es darnos vida y vida en abundancia. Si leemos Juan capítulo 5, en Juan capítulo 5 encontramos nosotros estas hermosas palabras de que en Jesús está la autoridad para darnos vida. Dice Juan capítulo 5, versículo 24 y 25: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no le está hablando a los muertos Jesús, no, les está hablando a los que están vivos, ¿verdad? Para que ellos acepten el evangelio, para que ellos reciban las buenas nuevas del amor de Dios. Les dice Jesús: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrán a condenación, mas han pasado, ¿de qué, hermano? De muerte a vida. Y está hablándole a los vivos, hermanos. Es decir, tú y yo estábamos muertos ciertamente, espiritualmente lejos de Dios. Cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos ajenos a las cosas de Dios, estábamos muertos espiritualmente. Y lamentablemente, ¿verdad?, la gente que se va de este mundo sin creer en Jesucristo se va triplemente, o está corriendo el riesgo, ¿verdad?, de experimentar una triple muerte, ¿verdad? Se fue muerto espiritualmente, se fue muerto de este mundo y va a morir en la condenación eterna. La Biblia habla de la segunda muerte, ¿verdad?, que es la condenación eterna, de la cual usted y yo no vamos a participar, porque Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús a nosotros. Pero Jesús dice: no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Usted y yo ya pasamos de muerte a vida. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús, vida en abundancia. Fuimos trasladados del reino de la muerte, ¿verdad?, de las tinieblas, al reino de su amado Hijo Jesús. Amén, hermano, gloria a Dios por eso. Dele gloria a Dios por eso. Pero fíjese lo que dice el verso 25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué va a pasar, hermanos?
vivirán. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y gloria a Dios, porque nosotros estando muertos escuchamos la voz de Cristo Jesús y nos dio vida, hermanos. Impartió vida a nuestro espíritu, a nuestro ser, para conocer la vida que Dios tenía preparada para nosotros. Jesucristo venció a la muerte. No tiene ningún poder, ninguna autoridad. Aquel que vive idolatrando, ¿verdad?, la muerte y confiando en la muerte, está errando. Y está en peligro, ¿verdad?, de ser condenado por Dios si no se arrepiente. La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 15, vaya a su Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Usted y yo ahora andamos en novedad de vida, hermano. Ya no estamos muertos. Ahora vivimos para Cristo Jesús. Y esto mortal de nuestro cuerpo, ¿verdad?, esta esencia mortal terrenal, ¿verdad?, que tenemos cargando en nuestro cuerpo, algún día dejará de ser. Se quedará aquí, ¿verdad? Pero seremos revestidos de inmortalidad, de incorrupción, ¿verdad?, para gloria de Dios, para estar con el Señor. Durante estos meses, hermanos, ya he estado acompañando a algunas familias que han perdido a algunos seres queridos. Casi 4 funerales seguidos durante estos meses. Y es muy triste ver a la gente que no tiene esperanza en Cristo ahí frente al féretro. Porque lloran, porque se lamentan, porque a veces cuestionan a Dios también. Pero cuando uno mira a los que tienen esta esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, las cosas son bien diferentes. Hay paz, hay gratitud a Dios, hay cánticos de adoración a Dios, hay regocijo por la vida del ser que ya partió, ¿verdad?, y que sabemos va a descansar en el Señor. Hay gozo, ¿verdad? Y ayer, precisamente acompañando a una familia, la esposa de el primo de mi esposa, que perdió a su papá, ella decía: esto es solamente un estuche, ¿verdad? Lo que va a quedar aquí es solamente un estuche, su cuerpo. Pero sabemos que él ya descansa en el Señor. Y así es, hermanos, polvo al polvo, ¿verdad? Tierra a la tierra. Pero tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús de vida eterna. Amén, hermanos. Y de que, como dice la Escritura, esto corruptible se vestirá de incorrupción. Esto mortal, ¿verdad?, que todavía llevamos por causa del pecado, será vestido de inmortalidad. ¿Se acuerda cuando Jesús se transfiguró delante de los discípulos? Bueno, les dio una visión, ¿verdad?, de lo que sería cuando ellos se encontraran con el Señor una vez más en el cielo. Su aspecto cambió, ¿verdad? Resplandecía, se transfiguró delante de ellos para darnos, ¿verdad?, una esperanza. Y así seremos transformados nosotros también, hermanos, glorificados con el Señor. Dice Romanos capítulo 6, versículo 9: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Gloria a Dios. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, venció a la muerte. Amén, hermanos. Pero lo más glorioso es que la muerte no tendrá ninguna potestad sobre nosotros tampoco, hermanos. Amén, hermanos. Gócese por
Eso es motivo de mayor alegría, saber que Jesús nos da esa esperanza de vida eterna. Sí, vamos a ser llamados por Dios, pero acuérdense que el apóstol Pablo dijo que vamos a dormir, ¿verdad? Vamos a dormir, no vamos a morir, vamos a dormir para despertar a la gloria eterna, a la vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros en Cristo Jesús. Leamos un último pasaje, hermanos, Isaías 25. No tenemos por qué celebrar la muerte. Nuestros seres queridos que ya partieron con el Señor, gloria a Dios por el tiempo de vida que les permitió el Señor estar con nosotros. Yo, en mi familia, ¿verdad?, ya hemos visto partir a mi padre, a una de mis hermanas. En el caso de mi esposa, ¿verdad?, vimos partir a su hermano menor, vimos partir a mi suegro, a mi suegra. O sea, tenemos seres queridos que ya partieron con el Señor. Quizá usted también, ¿verdad? Algún padre, alguna madre, algún hermano quizás, algún hijo. Ya hemos visto partir a nuestros seres queridos con el Señor. Y créame, hermano, que desde el día en que ellos partieron con el Señor, yo no he tenido ningún deseo de que ellos vengan a verme o de yo verlos a ellos, ¿verdad? Aquí se me aparezcan o se me presenten, porque yo sé que ellos descansan con el Señor y ellos están con el Señor en la gloria de Dios, disfrutando de esa promesa de salvación y vida eterna que Cristo les dio. Y eso nos da paz, eso nos da seguridad, eso nos da ánimo para seguir adelante, buscando al Señor. Porque la muerte no tiene más poder, no tiene autoridad sobre nosotros, los hijos de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 25 para terminar. Isaías capítulo 25, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Puesto de pie, hermano, le voy a invitar a estar puestos de pie. Isaías capítulo 25, versículo 8 y 9, perdón. Lo tenemos, hermanos. Vamos a leerlo. Ahí en su hogar, hermano, abra su Biblia en Isaías capítulo 25, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén, hermanos. Amén. Y esta era una promesa para los vivos, y es una promesa para los que tienen vida eterna en Cristo Jesús. Y es una promesa que se repite, ¿verdad?, a lo largo de la palabra de Dios. En Isaías, ¿verdad?, en Ezequiel, en Daniel. Es una promesa que encontramos en Apocalipsis. De hecho, tal así como dice la palabra, ¿verdad? Usted, si lee Apocalipsis, la va a encontrar por ahí también. La promesa de vida eterna. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar al Dios vivo. Vamos a orar a aquel Dios que vive y reina por los siglos, a Jesucristo su Hijo. Gracias te damos, Padre, porque nos has dado vida en Cristo Jesús, vida en abundancia para vivir en este tiempo, en esta tierra, Señor. Pero también nos has dado promesa de vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Sabiendo, Padre, que la muerte no se enseñoreará más de nosotros, nosotros nos gozamos, nos alegramos en tu salvación. Tú diste promesa a tu pueblo, Señor, de que la muerte no tendría más poder, de que la muerte no tendría más autoridad. Y gracias porque enviaste a Jesús, nuestro Salvador, para derrotar al imperio de la muerte, Señor. Y aquel que tenía, Señor, las llaves de la muerte, Señor, del Hades, Dios, para quitarle la autoridad a aquel que nos tenía, Señor, en el yugo de esclavitud, Señor. Muertos en nuestros delitos y pecados.
muertos espiritualmente, ajenos a las cosas de Dios. Gracias porque la luz de Cristo resplandeció para darnos vida y vida en abundancia. Y hoy celebramos esa vida. Hoy agradecemos, Dios, por esa vida que tú nos das. Padre, que aquellos que aún no tienen esta esperanza puedan llegar a conocer que en Jesús está la esperanza de vida eterna. Señor, que un día partiremos de este mundo para encontrarnos contigo, Señor. Y es necesario que estemos preparados para ir a ese descanso eterno que tú estás preparando para nosotros. Señor, tu palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Señor, permite que otros puedan conocer este camino, así como nosotros lo hemos conocido y hoy nos gozamos en tu salvación, Dios. Gracias, Señor. Podemos decir como el apóstol Pablo, sorbida es la muerte en victoria, Señor. Y la muerte no se enseñorea más de nosotros, gracias a Cristo Jesús. Reprendemos todo espíritu de muerte, Señor, en nuestra ciudad de Nuevo Laredo. Reprendemos todo espíritu de muerte en el nombre de Cristo Jesús. Y rogamos, Señor, que tú disipes toda acechanza del maligno, Señor, que se levanta contra nuestra ciudad, Señor, contra nuestras familias, Padre. Que en el nombre de Jesús la predicación del Evangelio, Señor, nos haga libres y podamos vivir en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que la luz admirable de Cristo Jesús resplandezca en medio de las tinieblas de este tiempo, Señor, para que veamos tu salvación, Señor. Y que al igual que tu pueblo, Señor, nosotros nos gocemos y nos alegremos en tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A tu nombre sea la gloria y la honra ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor, a nuestro Dios, quien vive y reina por los siglos de los siglos. El Dios de vivos, no de muertos, ¿verdad? Porque ni siquiera, hermanos, si usted como cristiano se está preguntando, bueno, ¿y cuando muera, pastor, qué va a pasar? ¿Seguirá siendo mi Dios? Hermano, usted no va a morir, usted va a vivir, ¿verdad? Por eso dice la palabra, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Nosotros tenemos vida eterna. Quizás de pronto, cuando el Señor nos llame, iremos a dormir, ¿verdad? Para despertar allá con Él. Pero no moriremos, sino que viviremos y seguiremos contando las obras de nuestro Dios. Voy a dejar el tiempo a mi esposa, hermanos, para que ella les despida, ¿verdad? Para que ella ore y pida la bendición del Señor, para que ella consagre también las ofrendas al Señor. Les invitamos a que sigan al pendiente de las transmisiones y que sigan acompañándonos, ¿verdad? El miércoles de oración a las 7 y recuerde que el domingo a las 11, ¿verdad? También tenemos nuestro culto, así es que acompáñenos, ¿verdad? Y sigamos orando por nuestra iglesia. Yo voy a tener que salir para estar con nuestros hermanos del Templo Aleluya también hoy, impartiendo la comunión también con ellos. Y hermanos, gracias a Dios, sigamos orando por la iglesia de Aleluya, ¿verdad? Ahorita nuestros hermanos Rangel están sirviendo allá. Esperamos que más adelante, ¿verdad? Cuando todo esto vuelva otra vez a regularizarse, nos vamos a acomodar de tal manera que podamos estar aquí y estar allá, ¿verdad? Y si alguno de ustedes quiere acompañarnos también puede hacerlo, ¿verdad? Y que nuestros hermanos de allá también puedan estar con nosotros acá, ¿verdad? Pero por lo pronto estamos haciéndolo así porque no podemos tener un grupo más grande, ¿verdad? Entonces allá son aproximadamente como 20 hermanos los que se reúnen los domingos. Gloria a Dios por eso. Son familias que se reunían ahí en la iglesia. Y gracias a Dios porque el Señor está obrando. Sigamos orando por nuestros hermanos del Templo Aleluya, por Ana y por Esdras que están ahí, ¿verdad? Al frente de esta obra también, de esta misión. Vamos a darle lugar a mi esposa. Dios les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde. La paz de Dios sea con ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Qué les parece si nos preparamos para recoger las ofrendas y los diezmos delante del Señor, traerlos delante de Él? Y mientras usted se prepara, yo le invito a abrir su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 29, Primera de Crónicas 29, y vamos a leer del versículo 11, 12
y 13. Amén. Primera de Crónicas 29, del versículo 11, 12 y 13. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo fuertemente. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Y vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Dios. Vamos a presentar nuestra ofrenda delante del Señor. Les voy a pedir a los sugieres que pasen por ahí. Usted no tiene la necesidad de moverse. Por ahí los sugieres van a estar pasando. Y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que de Él son las riquezas, de Él es la gloria, y Él es el que tiene dominio sobre todo y nos permite el hacer, el poder realizar, ¿verdad? Todo cuanto hacemos es gracias a Él. Y de esta manera también reconocemos que Él es nuestro Dios y honramos su nombre. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Dios, porque tú has sido con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Dios, porque en ti, Señor, están todas las cosas. En ti está toda la bendición, todo el poder. En ti está todas las capacidades, Dios, y tú las has repartido en nosotros para poder sobrellevar la vida, poder movernos, poder, Señor, actuar. Padre, gracias por cada una de las capacidades que tú nos has dado, las habilidades, Señor, para vivir cada día. Padre, gracias por el sustento que tú das en nuestra mesa. Gracias porque no tenemos falta de ningún bien. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú nos das abundantemente y siempre, Dios, provees. Siempre te muestras a tu pueblo como el proveedor. Tú has suplido, Señor, para cada necesidad que va surgiendo, Dios, tú eres nuestro proveedor. Y te alabamos y te bendecimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedirnos de este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración. ¿Qué les parece, hermanos, si voltea por ahí con su hermano, extiende su brazo, extiende su mano derecha o su mano izquierda y lo bendice en el nombre de Jesús? Vamos a orar y dar gracias por este tiempo que hemos tenido. Y vamos a bendecir también a nuestros hermanos que están viendo esta transmisión para que la gracia del Señor, su paz, sea sobre nosotros. Amén. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido. Bendecimos a nuestro hermano que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Anhelamos que tu presencia sea con él, vaya con él, donde quiera que él esté, Señor, también esté tu presencia, dándole, Padre, paz, dándole fortaleza, dándole de tu gracia, Señor, sosteniéndole, mostrándote a él, Señor, con sabiduría, con misericordia, con amor. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta semana podamos iniciarla con gozo, podamos caminar en ti, Señor, seguros de que tú estás habitando en nuestro hogar, en nuestra casa. Padre, gracias porque tú permaneces fiel. Padre, bendice a mis hermanos, despídenos con tu paz de este tiempo, Dios, y te damos muchas gracias por todas tus misericordias. Señor, gracias porque nos has traído a esta libertad en Cristo Jesús y podemos disfrutar de tu presencia. Podemos, Señor, entender ahora y comprender que tú eres nuestro Dios y que tu amor es profundo y que nada nos separa de tu amor. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos tenido. Que tu paz sea con cada uno de mis hermanos. Tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana, cada día, Señor, ellos puedan disfrutarla, podamos disfrutar de esa misericordia nueva en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios.
Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Hermanos, gracias por el estar aquí en esta transmisión. Los esperamos el próximo miércoles de oración. Estemos por ahí conectándonos, enviando por ahí sus mensajes, sus peticiones de oración. Y damos gracias a Dios también, los intermedios siguen reuniéndose. Anime a su nieta, a su nieto, a su hijo, anímelo para que también pueda conectarse por ahí. Que el Señor les bendiga, hermanos.